Un saludo para todos los que están viendo este video. Yo soy Dairon y para los que no me conocen soy la persona detrás de Variados Dai. Hace poco, dos de nuestros canales llegaron a los 4000 suscriptores prácticamente al mismo tiempo y no quería dejar pasar la oportunidad de hacerles un video especial donde les estaré contando todo, absolutamente todo, desde nuestros inicios en el canal, cómo llegamos hasta aquí, por qué estuve tanto tiempo fuera de YouTube y cuál es el presente y futuro de Variados Dai. Sin más, comenzamos. Este proyecto comenzó a finales de 2019, mientras yo trabajaba como investigador en el Instituto de Investigaciones del Tabaco, algo que sigo haciendo en la actualidad. De hecho, estoy grabando desde la oficina de mi trabajo. Al principio comencé haciendo videos muy variados, desde deportes, música, juegos, cine y entretenimiento. Todo esto sin mostrar mi cara, hasta que casi un año después decido mostrarme y hacer algún que otro video con mis amigos, sobre todo de humor y entretenimiento, con muy pocos recursos y en medio de una pandemia. En poco tiempo logré llegar a los 1000 suscriptores y monetizar el canal gracias a mi amiga Yusimi, que reside en los Estados Unidos y a la cual le debo mucho que esté haciendo esto conmigo. En ese periodo logramos muchas cosas positivas, como darnos a conocer en el paquete semanal de Cuba, en los medios de comunicación oficiales como el periódico Granma Digital y el canal Tele Rebelde de la televisión cubana. Además de reconocimiento de mi trabajo por parte de varios deportistas cubanos, como también fue tomada la música del canal para una serie de televisión peruana. Fue así como llegamos a los 2000 suscriptores, algo que celebré con mis amigos. Incluso quise grabarles un especial de 2000 suscriptores, pero digamos que la fiesta se nos fue un poco de las manos. Por supuesto, en el camino también surgieron muchos obstáculos y fue aquí donde empezó a torcerse todo, con una avalancha de problemas que pusieron en riesgo la continuidad del canal. Lo primero que pasó desde el punto de vista negativo fueron los no pocos pseudo creadores de contenido que robaron y todavía roban mis videos para publicarlos como si fueran suyos. Entre los videos que empezaron a verse afectados estuvieron los de humor y entretenimiento, puesto que no pudimos terminar las grabaciones de varios videos que ya teníamos en producción luego de la salida del país de nuestra amiga Madre, quien era una de las protagonistas. Ahora ella se encuentra en Brasil viviendo una nueva etapa de su vida y desde aquí le queremos desear lo mejor. Le mandamos muchos besos y abrazos y decirle que la extrañamos. Sumado a esto, mi laptop estuvo rota por un lapso de 6 meses. La verdad, yo pensé que ya no tenía solución hasta que un mecánico logró remendármela y pude seguir usándola. Durante ese tiempo, yo terminé el servicio social y pasé de ser reserva científica a investigador, por lo que eso conllevaba a tener más responsabilidad en el trabajo y menos tiempo para crear contenido. Con el pasar de los meses, la situación fue a peor. No solo aumentó mi volumen de trabajo, también sufrimos el accidente de mi abuela, afectándole sus capacidades motrices y cognitivas, dejando a mi mamá sin más opción que abandonar su trabajo para poder cuidar de ella. Sumado a esto, mi padre se jubilaba por un periodo de 6 meses debido a problemas burocráticos, dejando sobre mis hombros todo el peso de la familia. Por eso tuvo que buscarme un segundo trabajo en una fábrica de pienso que quedaba cerca de la casa, algo que lamentablemente duró muy poco. Esto era necesario, ya que el salario de investigador no pasaba de los $20 al mes y el canal de YouTube pasó a un segundo plano, más aún teniendo en cuenta que me habían desmonetizado el canal. Así mismo, y por si fuera poco, cuando creía que no me podía ir peor, me desmonetizan el canal por contenidos reutilizados, aparentemente por los videos relacionados con la serie española La que se avecina. Tras par de intentos de apelación sin éxito, decidí borrar esos videos, pero al volver a postularme para la monetización me di cuenta que no estaban revisando mi canal, o al menos eso creía, porque ya no quedaba ningún video de los que yo pensaba que violara las políticas de monetización de YouTube y seguían rechazándome una y otra vez. Eso me dejó con dos opciones: dejar YouTube definitivamente o comenzar otra vez desde cero. Y fue así como decidí borrar todos los videos del canal y crear Variados Dai Entertainment para resubir los videos viejos que fueran evergreen
no con el objetivo de monetizarlo, sino más bien para que no se perdiera todo el trabajo que había realizado hasta ese momento. Y con el primer canal decidí volver a empezar para poco a poco recuperar todo el terreno perdido. En ese periodo surgieron otros obstáculos en mi vida personal que complicaron el camino a cumplir mis objetivos. A finales de 2022 perdí a mi abuela. Con pausa ahí. Y bueno, también se me borró mi tesis de maestría, en la que llevaba más de 2 años trabajando. Les confieso que pensé en dejarlo todo, la maestría, el trabajo, YouTube, y es normal, todo me estaba saliendo mal. Pero ¿saben qué? No me rendí. Comencé a escribir mi tesis otra vez, a editar en mis ratos libres mientras mantenía mi trabajo en el instituto y mis padres pudieron volver a trabajar. Es así que en marzo de 2023 logro defender mi tesis de maestría y graduarme de máster Sanidad Vegetal. Y con esta piedra fuera del camino volví a emprender mi viaje por YouTube. Ya para 2024 tendría la monetización de este canal con esos mismos videos viejos, opción que no iba a rechazar evidentemente. Pero adivinen qué, así mismo, me volvieron a desmonetizar el canal por contenido reutilizado. Y sumado a esto, Mediaset España me reclamaba esos videos relacionados con la que se avecina por copyright. Por supuesto, en esta ocasión la situación no me tomaba por sorpresa y sí, mejor preparado y con mejores argumentos. Pero no sin antes sufrir otro percance, pues sí, me robaron el móvil. Y con eso perdí gran parte del contenido para poder preparar mi operación. Poco a poco fui apelando al copyright de cada uno de los videos de la que se avecina a Mediaset España y luego presenté mi apelación a YouTube para poder recuperar la monetización. Todo esto sin dejar de trabajar en mi primer canal. Hoy los dos canales han llegado a los 4.000 suscriptores y estoy muy feliz de poder decir que los dos están monetizados. Variados Today hoy cuenta con 4 canales, divididos por géneros. Según el tipo de contenido, ahora el canal azul, que es mi primer canal, está dedicado al deporte. El rojo, que es este, está dedicado al contenido relacionado con el humor, el entretenimiento, las películas y series. El verde a la música y el amarillo estará dedicado a facilitarles el camino a los nuevos creadores de contenido, con pantallas verdes, efectos, tutoriales y todo lo que necesitan para su canal. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Esto es Variados Today y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.